de Argentina. Hace unas horas celebraban los argentinos lo que es el primer año del gobierno de Javier Milei, dando números alentadores para todo el país vecino. Incluso el actual presidente argentino aseguraba de que era una promesa de que la terrible inflación que se ha visto en los últimos años quedará en el olvido en los próximos meses. Milei, incluso siendo por supuesto un economista ultraliberal, habló mucho de las cifras que se estaban manejando y cómo ya tenían una buena proyección para el futuro de los argentinos. Ahora se conoce que la inflación en su país sigue cayendo, así como lo hizo en noviembre y se ubicó en un 2.4 mensual y un 166% interanual. Según las cifras oficiales divulgadas el último miércoles, un día después de que el presidente Javier Milei hiciera la promesa, señalaban de que, por supuesto, eran proyecciones muy alentadoras y que también daban un mejor vistazo a lo que sucederá con los organismos que están apoyando al gobierno argentino de Javier Milei. Según los datos divulgados por el Instituto Oficial de Estadísticas, por segundo mes consecutivo, la subida de precios se ubicó en menos de 3%. El dato mensual de noviembre es el más bajo desde julio del año 2020, cuando marcaba un 1.9%. El número estuvo impulsado principalmente por el rubro de la educación y por los aumentos de precios de servicios que se enmarcan en el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otro tipo de carburantes. Sin embargo, reiteramos, son números alentadores, tomando en cuenta de que Argentina en los últimos años tuvo una inflación, dirían algunos, exageradamente alta. La inflación sigue cayendo en Argentina. Según datos divulgados el miércoles por el Instituto Oficial de Estadísticas INDEC, por segundo mes consecutivo la subida de precios se ubicó en 2,4%. El dato mensual de noviembre es el más bajo desde julio de 2020, cuando marcó 1,9%, y la interanual se cifró el mes pasado en 166%. El número estuvo impulsado principalmente por el rubro de educación y por los aumentos de precio de servicios que se enmarcan en el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Por su parte, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas se posicionó como el de menor crecimiento, con un leve aumento de 0,9%. Lo cierto es que el presidente Javier Milei, quien dijo el martes en su discurso al cumplirse un año de su gobierno que la inflación sería pronto un mal recuerdo, puede exhibir un desplome desde el 25,5% en diciembre pasado, cuando devaluó la moneda un 52%, hasta un dígito. La contracara fue un salto fenomenal en la pobreza, de 11 puntos en el primer semestre para llegar a 52,9% de la población y el consecuente derrumbe en el consumo de casi 20%. El gobierno autorizó en diciembre aumentos en combustibles, tarifas de electricidad, gas y agua, que se suman a los anunciados por colegios privados y servicios prepagos de salud, cuyos precios están liberados. La subida de precios tiene consecuencias prácticas. El presidente Milei prometió en noviembre reducir del 2 al 1% la tasa mensual de devaluación de moneda respecto al dólar si la inflación se mantiene por debajo del 3% durante un trimestre. Esta medida sería fundamental para moderar los aumentos de las tarifas de servicios energéticos que están atadas al tipo de cambio y han sufrido aumentos a lo largo del 2024 del 300% promedio, lo que combinado con la reducción de subsidios golpeó el poder adquisitivo de las familias. Continuamos hablando de lo que sucede en Argentina, pero esta vez hablamos de la expresidente Cristina Kirchner, quien ahora es nuevamente la cabeza del partido peronista. Si bien los números han sido alentadores con Javier Milei, sus detractores y principales opositores aún continúan en descontento con la situación que se ve, por supuesto, cuando ellos ya no tienen la silla presidencial. Cristina Kirchner nuevamente ha sido noticia en el ámbito internacional, y es que la exmandataria asumió en las últimas horas la presidencia del partido justicialista, Fuerza Peronista y principal opositor al ultraliberal Javier Milei, al que nuevamente criticó en su discurso de Asunción. Decía Kirchner, el partido debe formar, informar, planificar, divulgar y organizar. Son 5 tareas fundamentales que debería cumplir. Criticó las medidas económicas de Javier Milei e incluso lo acusó de no tener un modelo productivo. Calificó incluso el discurso de Milei, que dio en martes pasado, como totalmente desconectado de la realidad que vive su país.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, asumió el miércoles como presidenta del Partido Justicialista, fuerza peronista y principal oposición al gobierno del presidente Javier Milei, al que criticó en su discurso de Asunción. Hoy dieron el índice de inflación, 2.4, si mal no recuerdo. Hace ya varios meses que se ve muy claramente que los bienes transables, fundamentalmente alimentos, bebidas, van a la baja por abajo del precio y todo, tarifas, luz, gas, transporte, prepagas, va por arriba. Kirchner criticó las medidas económicas de Milei, lo acusó de no tener un modelo productivo y calificó el discurso que el presidente dio el martes por su primer año de gestión como desconectado de la realidad. Y además también mencionó el tema de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Nadie le avisa a este señor que no somos complementarios con Estados Unidos, somos competitivos? La exmandataria se ha mostrado como una férrea opositora a las políticas de Milei de ajuste del gasto público y desregulación de la economía que se llevan adelante en una Argentina en recesión, con un 52,9% de la población bajo la línea de la pobreza y una inflación del 166% interanual. Kirchner fue condenada por corrupción a 6 años de prisión y fue inhabilitada para ejercer cargos públicos, una sentencia apelada ante la Corte Suprema de Justicia. Argentina celebrará en 2025 elecciones legislativas de medio término. La expresidente procesada por corrupción, muy crítica al actual gobierno de Javier Milei. No olvide que el 2025 también deberán ir a nuevas elecciones, decían algunos. Y es que continuaremos hablando respecto a este tema, pero hablando sobre la crítica que está realizando la expresidenta argentina. Los Estados Unidos de Norteamérica se prepara para recibir en la silla presidencial a Donald Trump en tan solo unas semanas. Aún así, existen algunas personas que son parte de las autoridades del gobierno que aún es de Joe Biden, que aseguran que dejarán los cargos antes de que asuma Trump la silla presidencial. Este es el mismo caso del jefe del FBI, una de las principales agencias de seguridad que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. El director actual del FBI asegura de que él renunciará y seguirá de su cargo junto al actual presidente Joe Biden. Algunos indican de que existen todavía muchas personas que están en el gobierno y son parte de las instituciones del Estado que no coinciden con las ideas de Donald Trump. Aún así, continúan su trabajo de la misma manera que antes, pero aseguran que dimitirán antes de que Trump tome el mando. El director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, anunció que renunciará al término del mandato de Joe Biden y antes que Donald Trump sea investido en Washington, D.C. Después de semanas de pensarlo detenidamente, he decidido que lo mejor para el FBI es que yo preste servicio hasta el final de la administración actual en enero y luego renuncié. Christopher Wray ha estado a cargo del FBI desde agosto de 2017. Fue nominado por el propio Trump durante su primer mandato, cuando buscaba tener un aliado al mando de la agencia federal. Pero en 7 años, varios hechos políticos ligados a Trump cambiaron la perspectiva del republicano con el jefe del buró, empezando por el convulso traspaso del poder en 2021 y las investigaciones penales contra Trump, como la retención de documentos clasificados en su mansión en Florida. Por este caso, Christopher Wray ordenó una inspección en Mar-a-Lago en 2022 para recuperar los archivos. Desde entonces, Trump y su séquito acusaron al FBI de politizarse. Ahora, el presidente electo celebra la salida de su antiguo aliado. La renuncia de Christopher Wray es un gran día para Estados Unidos, ya que pondrá fin a la materialización de lo que se ha conocido como el Departamento de Injusticia de Estados Unidos. No sé qué le pasó. Ahora restauraremos el Estado de Derecho para todos los estadounidenses. En su reemplazo, el electo presidente ha nominado al polémico Kash Patel en un nuevo intento de tener al FBI bajo su poder. El Senado tendrá la última palabra. ¿Qué está sucediendo con el actual presidente de Corea del Sur? Recordemos que hace tan solo unos días imponía la ley marcial y el Congreso no tardó absolutamente nada para evitar de que este continúe. Y es que incluso se dará la segunda votación
para buscar su destitución. Sin embargo, el actual presidente surcoreano asegura de que peleará con dientes y garras para que no logren este cometido. Arremetió el día de hoy contra sus oponentes políticos como fuerzas antiestatales. Esto dijo también que Corea del Norte pirateó las elecciones del país y defendió su efímera orden de ley marcial como una medida legal para proteger la democracia. Sus comentarios del jueves se produjeron cuando el líder del propio partido de Yoon dijo que el presidente no había mostrado señales de renunciar y debía ser destituido. Lucharé hasta el final, dijo Yoon, cerca justamente del final de un largo discurso transmitido por televisión. Ya sea que me impugnen o me investigan, lo afrontaré con justicia, dijo en este largo discurso. Allí escuchamos, añadiendo, insisto, de que lucharía hasta el final. Yoon dijo que la Comisión Electoral Nacional del país fue hackeada por Corea del Norte el año pasado, pero la agencia independiente se negó a cooperar en una investigación e inspección de su sistema para salvaguardar su integridad. Debemos impedir que las fuerzas y los grupos criminales que han provocado la parálisis de la administración gubernamental y el desorden de la Constitución Nacional se apoderen de la administración estatal y amenacen el futuro de la República de Corea, pase lo que pase. Lucharé hasta el final. Esto señaló Yoon, que está siendo investigado penalmente por presunta insurrección tras la fallida declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre, que desencadenó la mayor crisis política en Corea del Sur en décadas. Comenzamos a informar en el ámbito nacional y es que sin duda alguna lo que ha sucedido hoy en nuestro país se podría marcar un antes y un después en torno a el proceso de extradición. Maximiliano Dávila, quien fuera el zar antidrogas de Evo Morales, fue entregado formalmente a las autoridades de los Estados Unidos. Un avión Beechcraft del gobierno de ese país aterrizó en el Aeropuerto Internacional del Alto a las 5:45 de la mañana y este era el momento en el que el ex número 1 de la lucha contra el narcotráfico era entregado a las autoridades de ese país. Un hecho que se registra después de mucho tiempo, sin duda sí, se ha extraditado a otros como a Ignar Limalovo, a Brasil, pero extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico quizás es una de las pocas en los últimos 15 años. Este era el avión Beechcraft que esperaban. Recordemos que el mismo ministro de Gobierno había señalado ya la semana pasada de que todo estaba listo y que solo estaban llevando adelante actividades de coordinación diplomática para que sea una aeronave de ese país la que aterrice en Bolivia y se lleve a Maximiliano Dávila. Este era el momento preciso en el que se iba, un aparatoso operativo sorpresivo. Muchos sabían que la salida del país estaba cerca, pero nadie imaginaba que tanto. Maximiliano Dávila está ya rumbo al estado de Nueva York, donde sería procesado por cargos de narcotráfico, además de aportación de armamento con temas relacionados con actividades del narcotráfico. Este Beechcraft habría aterrizado además en Lima hace algunos minutos atrás para un tema de reabastecimiento, pero lo cierto es que ya fue entregado formalmente a las autoridades estadounidenses para su procesamiento. Maximiliano Dávila, repetimos, ya está en manos de las autoridades estadounidenses, deberá responder por cargos de narcotráfico y tenencia de armas con fines ilícitos. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos había ofrecido además una recompensa jugosa de $5 millones americanos a quien brinde detalles o información que procuren la captura de Dávila. Tenemos las fotografías también que muestran en primer plano el rostro de Dávila, quien además resistió su entrega, no facilitando su pasaporte ni ningún otro documento. Tuvieron que las autoridades constituirse en el lugar. Ese es el momento en el que Maximiliano Dávila sube al Beechcraft que lo traslada hasta los Estados Unidos. Incluso si va un poco más despacio, Augusto, obsérvese en esas imágenes para la historia de que ya está en manos de personeros norteamericanos. Las últimas autoridades que se observan bolivianas son las que están con una chamarra que dice Policía Interpol, son bolivianos, pero
Todos los demás actores que aparecen en escena son ya autoridades del gobierno de los Estados Unidos que trasladan en este preciso momento a Maximiliano Dávila hasta los Estados Unidos. El estado de Nueva York será el que lo juzgue por cargos de narcotráfico y tenencia ilegal de armas. Ese era el momento de la salida, a las 5:45 de la mañana. Obsérvese enmanillado con una gorra, traje deportivo. Así fue llevado hasta el país del norte, donde deberá responder. Esta es la orden, un poco más despacio, el mandamiento de excarcelación con fines de extradición a los Estados Unidos de América, el código y la orden con la que finalmente los policías lo sacaron de la cárcel de San Pedro, donde se encontraba y donde además estaba peleando jurídicamente para no salir. Quería que incluso se lo procese primero en Bolivia y luego se lo entregue a Estados Unidos. Pero bueno, repetimos, lo que está pasando ahora formará sin duda alguna parte de la historia boliviana. En los últimos 15 o 20 años no se había observado la entrega de un pez gordo como este, pero además no es un pez gordo cualquiera, ¿no? Se trata de quien fuera el número uno en la lucha contra el narcotráfico, que estaba siendo buscado por las autoridades de ese país. El ministro de Gobierno, antes de escuchar a Juan Carlos Limpias, director del régimen penitenciario, no ha brindado declaraciones en audio y video, pero inmediatamente posteó estas fotografías confirmando la noticia y además acompañando un texto en el que asegura se está cumpliendo con la comunidad internacional. El mensaje dice: desde el inicio de nuestra gestión demostramos que no toleramos el narcotráfico en nuestro país. No solo somos la mejor gestión, dice el ministro, incautación de droga, destrucción de laboratorios y fábricas, aprehensiones y políticas de prevención con festivales como el Dino Fest. También cumplimos con la comunidad internacional con extradición de personas vinculadas a este ilícito, como las realizadas con el señor Einar Lima Lobo para responder sus deudas con la justicia en Brasil, o la efectuada hace pocas horas con el señor Maximiliano Dávila a Estados Unidos. En diciembre de 1989, dice el mensaje del ministro, fue capturado el señor Arce Gómez, ministro del ex dictador García Mesa, por el delito de narcotráfico, ulteriormente extraditado a Estados Unidos. Hoy, 35 años después, es extraditado también a Estados Unidos el señor Maximiliano Dávila. Dos hitos en la historia de nuestro país. No hay duda de nuestro compromiso en la lucha contra este delito y la comunidad internacional, decía en este mensaje el ministro del área respectiva. Bueno, era el ministro de Gobierno quien hablaba de un hito histórico y decía que después de 35 años nuevamente se entrega a un funcionario, un exfuncionario de gobierno, a las autoridades de Estados Unidos para que responda por cargos vinculados al delito de narcotráfico. El director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, fue el encargado de dirigir todo este operativo y brindó algunos detalles porque, por ejemplo, Maximiliano Dávila no entregó su pasaporte, no entregó su carnet, no quiso aparentemente facilitar con la entrega de documentación que requería el gobierno de los Estados Unidos para el ingreso a su país. ¿Qué hicieron en Bolivia? Pues resulta que autoridades de migración se fueron con su maquinita, se fueron con todo hasta la cárcel de San Pedro y allí, ante la negativa del ex antidrogas, procedieron a emitirle un nuevo pasaporte, nueva cédula y todos los documentos que requería para ser extraditado a los Estados Unidos. Ha llegado un avión, cabalmente, ha llegado un avión con toda la logística para extraditarlo al privado de libertad. Nosotros, más allá de eso, no vamos a dar ningún criterio porque sería especular. Simplemente queremos decir que hay una solvencia moral por parte de nuestro Estado boliviano respecto a no encubrir a ninguna persona que tenga y haya cometido hechos de narcotráfico, sobre todo en otro país. Creo que eso es prueba clara con la extradición del privado de libertad Maximiliano Dávila. ¿A qué hora salió del país Maximiliano Dávila? 8:45 es la hora oficial que ha despegado el avión. ¿Y del centro penitenciario a qué hora lo trasladaron? Del centro penitenciario ha salido cabalmente a las 05:40 de la mañana. ¿Se le ha hecho una evaluación médica, directora, a Maximiliano antes de...? Todos los hechos de documentos que ha exigido el país de Estados Unidos, desde el carnet de identidad se ha sacado, el pasaporte también se ha sacado, ha hecho los esfuerzos nuestro Estado de traer incluso a migración acá para sacar el pasaporte correspondiente y evitar cualquier situación.
pese a una primera negativa del privado de libertad, ha aceptado sacarse los documentos y obviamente toda la parte de salud con un certificado médico donde se garantiza a través de la Administración Penitenciaria del área de salud pueda él ser trasladado hasta Estados Unidos. Bueno, la información cabal que se tiene respecto al lugar donde está yendo, obviamente ha sido solicitado por uno de los estados en Nueva York. Bueno, ya más allá de esa situación, se verá el proceso y a qué centro penitenciario allá en Estados Unidos. Nosotros no tenemos esa información y especularíamos respecto a dar una información errónea. Ahora ya está en manos de la justicia de Estados Unidos y de ahí lo que corresponde. Nuestro hermano ministro de Gobierno ha sido muy responsable con la información. Todos los procesos, después de que haya cumplido allá en Estados Unidos, acá también se continuarán los procesos que tiene acá en el Estado boliviano para que también responda respecto a los delitos por los cuales está siendo acusado. ¿Su arribo sería a Nueva York entonces, director? Posiblemente sea Nueva York, nosotros ya desconocemos el rumbo, se va a hacer a alguna otra ciudad, pero bueno, en principio tenemos entendido que es así. Muchas gracias. Bueno, es la palabra del director del régimen penitenciario. Hemos intentado con insistencia comunicarnos con el abogado Manolo Rojas, abogado defensor de Maximiliano Dávila. Sin embargo, vanos han sido los esfuerzos. Recordamos que una de sus últimas intervenciones, Rojas dijo que estaban buscando ya en instancias internacionales que no se entregue a su defendido ante las autoridades de Estados Unidos. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, coronel Maximiliano Dávila, fue extraditado y entregado a los Estados Unidos por presuntos hechos vinculados al tráfico internacional de drogas y lavado de activos. Al respecto, hemos insistido en tener la posición de su abogado Manolo Rojas, sin embargo no fue posible hasta el momento. Se espera que en las próximas horas el jurista pueda dar su criterio, ya que no habrían sido notificados con la orden del Tribunal Supremo de Justicia. Conseguir una copia que por supuesto cualquier persona que sea procesada nacional o internacionalmente tiene derecho a conocer las resoluciones de manera inextensa. Ese derecho no se le está permitiendo gozar al coronel Maximiliano Dávila. Cabe recordar que en una última entrevista, Manolo Rojas solo había dicho que al estar mal la Administración de Justicia en Bolivia, en los Estados Unidos, el ex jefe antinarcóticos podría tener mayores y mejores beneficios ante la justicia. Me dijo algo muy interesante, ¿no? La justicia boliviana no está funcionando como debería ser y yo me imagino que la norteamericana sí, obviamente voy a tener mayores beneficios, tengo un acceso más directo a la justicia en aquel país. En realidad el tipo penal es lo que aplica una condena más de 20 años. Sin embargo, para que eso ocurra no estamos hablando como una justicia boliviana, sino tiene que haber un debido proceso. ¿Qué dice Evo Morales a propósito de la confirmación de la entrega de quien fuera su SAR antidrogas? Vamos a leer este mensaje que Morales Ayma posteó en el que habla acerca de la participación de los Estados Unidos y hace una afirmación muy dura. Morales Ayma postea lo siguiente, dice: Bolivia vuelve a ser una colonia de Estados Unidos. Los bolivianos son entregados al imperio norteamericano, violando los acuerdos internacionales, sin ser primero juzgados en nuestra patria donde supuestamente cometieron delitos. Los vendepatria, continúa el texto, deben aprender de la presidenta de México que defiende la soberanía de su país ante la intromisión de Estados Unidos. Bueno, pero sin duda lo que ha sucedido con el ex SAR antidrogas ha agitado las aguas políticas porque los oficialistas del ala arcista aseguran que los del ala evista estarían un tanto nerviosos y asustados por la extradición de Maximiliano Dávila y por lo que el gobierno podría estar dispuesto a hacer después de una entrega como esta. El diputado Delfor Burgos ha dicho que hay nerviosismo en las filas de los parlamentarios evistas.
cumplido todo, se ha cumplido con todo este mandato y está listo ya Maximiliano para ser extraditado, lógicamente. Ahora, el que dirá con quiénes ha trabajado, qué es lo que ha hecho, solo él sabe. Nosotros nos quedamos con la petición oficial, que es de este ciudadano específico, y lógicamente a lo que él haga ya más allá, quienes vendrán implicados, es un tema que él lo va a definir, y seguramente a través de esa declaración vendrán algunas peticiones de Estados Unidos con alguna gente, o no vendrá absolutamente nada. Eso no lo sabemos. La verdad es que no sé si ellos han trabajado con Maximiliano, seguramente deben estar nerviosos y asustados, ¿no? Pero si no han trabajado, no, pues ¿por qué preocuparse, no? Y bueno, es evidente, ha sido el jefe de narcóticos, pero eso no es por defender a nadie, ni por echar tierra a nadie, es la verdad. A veces el presidente no sabe qué es lo que está haciendo el ministro, ¿no? Y ya hemos tenido un ejemplo claro en Bolivia con Juan Santos. Entonces hay cosas así que por ser el jefe no quiere decir que estás implicado, sino que a veces se implican las personas o las autoridades que asumen ciertas direcciones que corresponden, ¿no? Del otro lado de la vereda, ¿qué dicen los cevistas? El diputado Renán Cabezas ha indicado de que es muy posible de que todo lo que quiere el gobierno le salga totalmente para atrás. Él asegura de que tal vez sea más el perjuicio que los beneficios que reciban tras haber enviado, dice él, a Maximiliano Dávila a los Estados Unidos de Norteamérica. Incluso considera de que están buscando la recompensa de $5 millones en un momento en el cual existe escasez de divisas en nuestro país. Cabezas ha dicho incluso que con este operativo que se ha realizado, están confirmando que Bolivia sería una colonia de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy claramente se visibiliza aquello. Han postrado otra vez al Estado plurinacional, a Bolivia. Bolivia otra vez es colonia de colonias. Bolivia otra vez va a ser saqueado por el imperio. En realidad, Arce Catacora está implementando un plan que viene desde la Embajada Americana, desde las corporaciones económicas del mundo. Las disputas económicas, y la tenemos clara, están detrás de nuestros recursos naturales, detrás de las aguas dulces, del oro y el litio boliviano. Yo pienso que Arce Catacora el día de hoy hace una manifestación y escribe una página negra en la historia de Bolivia. Ningún temor, estamos seguros de que el hermano Evo Morales es inocente. Se le han injuriado, calumniado en varias oportunidades, desde que él era dirigente cocalero, dirigente campesino, diputado, cuando era presidente, ahora que es expresidente. Han atentado contra su vida, contra su salud permanentemente. Entonces es un inocente, víctima de las calumnias del imperio, porque es defensor de los recursos naturales y la soberanía de la patria. Yo pienso que más bien le va a salir el tiro por la culata, porque Dávila debe tener información respecto a los vínculos de narcotráfico que tiene el gobierno de Arce Catacora. Yo pienso que más bien el que debería de cobrar es el que ha posibilitado aquello, porque Dávila es el que ha posibilitado aquello. Es una posibilidad, pero 5 millones no creo que incida en la falta de dólares en el país. En realidad, en el país hace falta que el gobierno implemente políticas públicas serias. Lo curioso de todo este caso está relacionado con una oferta, así tiene Control Central justamente la imagen en la que el gobierno de los Estados Unidos ofrecía $5 millones americanos a quien, si me ayuda La Paz por favor, a quien pueda dar información vinculada con la captura de Maximiliano Dávila. $5 millones, ¿usted se imagina lo que es ese dinero? Pues ese fue uno de los primeros afiches que se publicaba en el país y que la Interpol además publicaba para ofrecer una jugosa cantidad de dinero a quien dé información de Maximiliano Dávila. Recompensa era el título en español, $5 millones por información que lleve a convicción, decía formalmente, de Maximiliano Dávila Pérez. La pregunta es, ¿qué sabe Maximiliano Dávila para que la justicia norteamericana ofrezca por su captura, por información de su captura, la módica suma de $5 millones? Pues seguramente son muchas las preguntas.
Sin embargo, y en medio de toda la parte formal y el trámite protocolar de entrega de este ex jefe de la policía, el diputado arcista Hernán Hinojosa ha dicho hoy que corresponde que el gobierno boliviano haga efectivo el cobro de estos millones de dólares para destinarlo a programas de salud y educación. Han sacado para su captura de una recompensa de 5 millones desde Estados Unidos. Ahora, como se le ha entregado al señor Dávila, nosotros también tenemos que exigir que cumpla ese compromiso de 5 millones. ¿Y para qué tiene que ser destinado este 5 millones? Tiene que ser destinado a educación, salud y para atender las necesidades de adulto mayor. Entonces, es importante, así como se le entrega, también se nos tiene que cumplir los tratados como ellos se han comprometido a través de esta página que es de Estados Unidos, que ha publicado. Con seguridad, nadie actúa en este país solo. Siempre han tenido cúpula donde realmente involucra a muchas personas. No creo que él esté involucrado solamente él. Deben haber muchas personas, entre esos deben haber policías, entre esos deben haber... No olvidemos, pues, ¿no? Era el narcótico que es representante a nivel nacional en la gestión del expresidente Evo. Entonces, seguramente van a haber ministros involucrados. El senador evista Leonardo Loza, muy cercano al expresidente Evo Morales, aseguró que era necesario que se lo lleve, indicaba, porque ahora indica que la justicia de Bolivia no puede juzgar a Maximiliano Dávila, ya que recuerda tenía una serie de procesos por el cual no recibió sentencia alguna. Loza aseguró de que no habrá manera de que encuentren algún vínculo de ellos con el ex zar antidroga y sus supuestos delitos. Cuando estaban deteniendo al señor Dávila, primero el señor Dávila decía, esta detención es para increparlo a Evo Morales, para involucrarlo a Evo Morales. Textual, denunciaba él. Segundo, no sé cuántos millones de dólares ofrecieron para que alguien pueda brindarle información sobre Dávila, esté o está o no está relacionado con Evo Morales. ¿Cuántos años ha pasado? No se demostró nada, definitivamente nada, que Evo Morales esté involucrado en hechos del narcotráfico. Definitivamente falso, pero la pretensión o la intención del gobierno, estoy seguro, es someterla, chantajearla, usarla, manejarla, manipularla definitivamente para afectarle políticamente a Evo Morales. Pero no tenemos ningún miedo. Pueden llevarla al Vaticano, pueden entregarla al Papa si quieren, donde quiera que lo lleven, jamás en nosotros van a encontrar que estemos involucrados. Otra cosa es que tengan intenciones, que quieran sembrarnos pruebas con temas ilícitos, pero más allá nosotros no tenemos ningún miedo. Solo nos preocupa, definitivamente, que Bolivia no tenga la capacidad de juzgar a personas que cometen delitos, así como el tema del narcotráfico. Que seamos tan incapaces a la cabeza de este gobierno que no tengamos ninguna capacidad de juzgar a personas como esta, estar llevando a otros países que se calcó como un niño, como si no tuviéramos poder hacer nada. Hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando acerca de los procesos que Maximiliano Dávila debe enfrentar en Bolivia. El director de régimen penitenciario y además de otras autoridades policiales han dicho que los procesos no se cierran y que cuando